Continuando con el vídeo anterior, vamos a ver en este caso los modos de selección que tenemos en el modo edición de Blender. Para ello ya comentamos que tenemos dos modos de trabajo en Blender: modo objeto, modo edición. Podemos cambiar, alternar entre ambos modos con la tecla tabulador y vemos la sutil diferencia entre uno y otro. En el modo objeto trabajamos con objetos como un todo. En el modo edición, los objetos trabajamos con partes de ese objeto. Tenemos varios modos de trabajo a su vez dentro del modo edición. Como podéis ver, lo que yo estoy seleccionando se llaman vértices. Si yo aplico los mismos modos de selección que en el modo objeto, o sea, Shift, botón derecho, selecciono varios vértices. Si selecciono dos vértices, se selecciona lo que llamaremos un borde o una línea. En inglés es la palabra edge, E-D-G-E, para los que no sepan inglés. Vale, si selecciono los cuatro vértices de una cara, se selecciona una cara, justamente un plano. Por ejemplo, si seguimos así, veremos que seleccionamos dos planos. Si queremos deseleccionar, igual que en el modo objeto, con A deseleccionamos y con A otra vez seleccionamos absolutamente todos. Volvemos otra vez. Otro modo de selección ya visto: si apretamos control y botón izquierdo del ratón, haremos un área de selección que la dibujaremos con la forma que más nos interese. Por ejemplo, vamos a hacer algo parecido a esto, de manera que englobamos a todos los vértices que se ven menos a este. Otros modos: con C volvemos a hacer el mismo uso que en el modo objeto. Vamos apretando y se selecciona todo, o mantenemos apretado el botón izquierdo y todo lo que entre dentro del círculo se seleccionará. Con el botón central del ratón deseleccionaremos. Otro más sería con la letra B. Con la letra B tenemos un rectángulo y todo lo que entre dentro del rectángulo, una vez que soltemos el botón izquierdo del ratón, pues se quedará seleccionado. Pero aquí vemos una diferencia con el modo objeto. Nosotros tenemos vértices visibles, vértices invisibles, por decirlo de alguna manera, que quedan ocultos detrás de la figura. Tenemos varios modos de poder ver un objeto. Lo podemos ver aquí. Los métodos de visualización de un objeto son método de procesado, que lo veremos tal cual debería verse una vez que se hubiera renderizado. Es una simulación del renderizado final. En modo material, donde se verán los materiales que hayamos aplicado, y además también será aplicada la iluminación. Si cambiamos esta iluminación, veremos. Si os dais cuenta, he intentado seleccionar la lámpara y no la puedo seleccionar. ¿Por qué? Porque en el modo objeto solamente se seleccionan aquellos objetos, aquella malla que pertenezca al objeto seleccionado antes de entrar en el modo edición. Por ejemplo, si en el modo objeto selecciono la lámpara, no pasa nada porque no tiene modo edición. Solo tiene modo edición, en principio, al menos los objetos de malla, que son los que hemos visto hasta ahora. Luego veremos el modo edición de otro tipo de objeto. Si entramos en el modo edición, solamente tendremos acceso a los vértices de la malla de ese objeto. Como podéis ver, vale. Otro modo de visualizado, pues tenemos en plan con la textura. Como no tenemos seleccionada ni textura ni materiales, no se ve. Sólido, lo veremos completamente sólido. Y ya vamos a otros modos, como es el modo estructura, en el cual veremos todos los vértices. Si seleccionamos en este modo, vemos que no solamente quedan seleccionados los vértices que tenemos a la vista,
sino también queda seleccionado este vértice que en principio en otro modo no se vería. Con la tecla Z podemos cambiar de un modo de visualización sólido a un modo de visualización en el que se ve solo la estructura. Y también podríamos visualizar solamente el volumen delimitador. Esto quiere decir que si tenemos, vamos a cambiar nuestra figura. Si tenemos una figura de este tipo, si cambiamos al volumen delimitador, a esta figura nos aplica al volumen delimitador, cualquier objeto será visto como un cubo. En nuestro caso, con el cubo no surte efecto, pero si tuviéramos otro tipo de objeto, pues sí que surtiría efecto. Vale, nosotros vamos a trabajar en el modo sólido, y si queremos ver la estructura, con Z pasaremos al modo de estructura. Vale, en este modo sólido, aquí tenemos también una opción que se llama limitar a visible o no limitar a visible. Si la activamos, aunque esté en el modo sólido, no en el modo estructura, es un modo mixto entre sólido y estructura, en el cual se transparentarán por detrás los vértices que en principio quedarían ocultos. De manera que si hacemos una selección, igual que en el modo estructura, también quedan seleccionados los vértices que en principio estarían ocultos. Si no queremos que se seleccione lo de atrás, en el modo sólido presionamos aquí hasta que no veamos la parte de atrás, y cuando hagamos la selección veremos, primero deseleccionamos todo, veremos que no queda seleccionado este vértice, por ejemplo. Y lo mismo en cualquier otro caso o cualquier otra estructura que queramos seleccionar. Vale, como vemos aquí en el modo edición, tenemos tres modos de selección. Selección de vértices, que es el que ya tenemos. Si presionamos aquí tendremos selección de bordes o líneas. Como veis, seleccionaremos líneas y se vuelve a aplicar todo lo de antes. Con Shift apretado y con el botón derecho del ratón podemos seleccionar, hacer una selección múltiple. Y aquí, si presionamos, seleccionaremos directamente planos, lo cual es muy útil. Y lo mismo igual que antes, si presionamos aquí, se ven también los planos de detrás y podemos seleccionar los planos también que quedan ocultos, presionando con el botón derecho sobre el puntito que de alguna manera representa cada plano. ¿Lo veis? Vale. Bueno, ¿cómo puedo pasar a puedo acceder a estos tres modos de selección desde aquí o con las teclas Control Tab y Selecciono? Vale, pero aquí tenemos que utilizar el ratón. Si queremos algo más rápido, hacemos Control Tab 1, modo de vértices. Control Tab 2, modo de bordes o líneas. Control Tab 3, modo de planos. Lo cual nos permitirá cambiar entre modos de selección de una forma más rápida y más eficaz. El modo edición tiene una peculiaridad especial a la hora de agregar objetos. En modo objetos, si yo agrego un objeto, vimos en el vídeo anterior que lo podíamos hacer desde aquí, desde el menú agregar objetos de malla, o bien con la tecla T abrimos este panel, nos vamos a agregar y agregamos lo que queramos. Como veis, hemos agregado otro cubo, tenemos dos cubos. Si nos vamos aquí, seleccionamos un cubo y nos vamos al modo edición, veremos que solamente se seleccionan los vértices de este cubo. A este no podemos acceder. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre si entramos en el modo edición y agregamos otro objeto? Pongamos un círculo o pongamos una esfera.
Si nos damos cuenta, cuando volvemos al modo objeto, cuando seleccionemos el cubo, se seleccionan los 3 objetos. Si nos vamos al modo edición, tenemos acceso a los vértices de los 3 objetos. Y si vamos aquí al listado, veremos que seleccionemos el que seleccionemos, estamos seleccionando un solo objeto. Cuando agregamos objetos en el modo edición, los objetos se agregan a la misma malla, forman un único objeto aunque estén separados. Esta es la cosa importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para poder trabajar, vamos a hacer igual que hicimos la otra vez. Desde aquí, control alt Q para las 3 vistas, N, decidimos ponernos en el 0, 0, 0. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer desde aquí. Y una vez que tengamos esto, vamos a agregar un cubo. Y ahora, yéndonos aquí, vamos a agregar en modo objeto una esfera. Y ahora en modo edición, para que todas sean la misma, aquí vamos a seleccionar y vamos a agregar un cono y una rosca. Como veis, estos 4 últimos lo hemos hecho en modo edición, por tanto, estos 4 van a formar un solo objeto. Aquí en el listado podemos cambiar el nombre del objeto y llamarlo varios objetos. Es simplemente un nombre. Y a este lo podemos nombrar simplemente como cubo. También podríamos llamarlo cubo solitario. Por ejemplo, podemos ponerle el nombre que queramos. En español, en inglés, en alemán, como nos dé la gana. Vale. Seleccionamos estos en modo objeto y nos vamos al modo edición. Con A deseleccionamos todo. Si queremos centrar la vista en lo que hayamos seleccionado, apretamos el punto del bloque numérico y nuestra vista dará vueltas en torno a aquello que hemos seleccionado. Esto es muy útil porque, si os dais cuenta, todo gira alrededor del cono. Si yo ahora quiero centrarme en la esfera, va a ser difícil el poder irme a donde está la esfera. Entonces, una de las maneras que tengo, el punto del bloque numérico, y me centro en la esfera, o al menos me centro en lo que haya seleccionado de la esfera. Si quiero seleccionar toda la esfera, pongo que se vea lo visible y lo invisible, y con esto ya se selecciona automáticamente todo. ¿Que quiero seleccionar el cubo? Muy bien, con C, por ejemplo, pero con esto seleccionaría una cosa y la otra. Si ahora con el botón central aplico aquí, deselecciono. Y ahora, para centrar la vista en el cubo, aprieto el punto del bloque numérico y la centro aquí. Como veis, es sencillo. Si quiero eliminar un objeto, por ejemplo, vamos a agregar aquí una esfera geodésica, lo único que tengo que hacer es seleccionar ese objeto o los vértices, líneas o planos de ese objeto que queramos y apretamos la tecla X. Con ello podemos borrar los vértices, los bordes o las caras. Solo borde y caras, etc. Bueno, en nuestro caso nos va a dar igual porque vamos a borrar automáticamente el objeto. Lo mismo pasará en modo objeto para eliminar. Vale, una vez que tenemos esto, podemos ahora centrarnos en uno de los objetos, por ejemplo en este. Selecciono aquí un vértice. Si os dais cuenta, queda como marcado hasta mitad línea en todas las direcciones las líneas adyacentes a este vértice. Vale, con control más, pero con control más me refiero control más del teclado normal y control menos del teclado normal hace como la ruleta.
acerco o alejo la imagen. Pero con control más del teclado numérico, lo que hago es seleccionar todos los vértices adyacentes al seleccionado. Si vuelvo a apretar control más, se seleccionan los vértices adyacentes a lo ya seleccionado. Si aprieto control menos del bloque numérico, se deseleccionan los adyacentes, se deseleccionan los adyacentes. Como veis, es algo bastante útil. Lo mismo puedo hacer pasando a, por ejemplo, líneas. Aquí seleccionaría las adyacentes, y con control menos iría deseleccionando. Adyacentes, no adyacentes. Imaginad que tenemos una selección múltiples adyacentes. Pues son todas las que estaban adyacentes a esas dos líneas. Control menos, las elimino. Con esto ya pasamos a un modo de selección en modo edición un poco diferente. Si nos vamos aquí al menú seleccionar, vemos que tenemos varios modos de selección. Los que nos van a interesar de momento son caras planas conectadas, bordes definidos. ¿Qué significa bordes definidos? Si os dais cuenta, cuando seleccionamos bordes definidos, aquí nos aparece un ángulo. Esto nos va a servir, sobre todo cuando tengamos caras o hagamos una selección por caras. Nos va a servir para seleccionar todas aquellas caras de dos caras o aquellos bordes más bien que sustenten un ángulo menor o mayor que el que hay dado aquí. Y con esto vamos a poder seleccionar los bordes de superficies que no sean planas, lo cual va a ser bastante útil. Fijaos que si ahora me centro en la esfera, quito lo de limitar visible para que solamente se seleccionen aquí y pongo seleccionar bordes definidos. Si voy aumentando esto o disminuyendo, fijaros, si pongo 10, esto significa que se seleccionarán aquellos que tengan un ángulo mayor de 10. Si me voy a un ángulo mayor de 10 grados, como veis, se deseleccionan. Fijaros, de estas líneas estoy seleccionando aquellos bordes que tengan un ángulo mayor de 11 grados. Aquí un ángulo mayor de 10 grados, un ángulo mayor de 9 grados, 8 grados, 7 grados, 6 grados, 5 grados y 2 grados. Bueno, con esto podemos hacer varios tipos de selecciones y como veis, no solamente se seleccionan aquí, sino se seleccionan también en el resto. Ahora lo vamos haciendo al revés y vamos viendo cómo afecta. ¿Vale? Esto con bordes seleccionados. Otra opción que tenemos es con control shift alt y la tecla F sobre la vista 3D y por supuesto primero quitando la selección que tenemos, control shift F, lo que tendremos serán caras planas conectadas a una dada. Si yo tengo aquí una cara, control alt shift F, me aparecerá otra vez este ángulo y me aparecerán las caras conectadas que tengan un ángulo menor que el dado aquí. 11 grados, las caras que tengan un ángulo menor son estas. Y con esto, 12 grados, pues ya no, con 11 grados. ¿Vale? Luego también podemos ver todas aquellas caras o vértices que no sean desplegables. Para poder ver eso, lo que vamos a coger es, en el modo de vértices, un vértice con E. Vamos a extrudir, que es sacar un vértice nuevo, otro vértice nuevo con E, y ahora seleccionando este y este, vamos a hacer con F
vamos a rellenar. Y seleccionando los tres y con F vamos a crear una superficie. De aquí vamos a volver a extrudir y ahora vamos a apretar Control Shift Alt M. Y con ello veremos que se seleccionan todos aquellos vértices que no serían desplegables. De alguna manera como que no guardan una simetría en la cual yo pueda desplegar esa figura de una manera simétrica o de una manera adecuada. Esto, por ejemplo, si yo hiciera un corte aquí, a lo largo de aquí, yo lo podría desplegar en un plano. Esto se sale un poco. Ahora, si quiero eliminar esto, con la tecla X o con la tecla suprimir, le doy a vértices y suprimo. Pero si os dais cuenta, lo que he hecho al hacer esto es suprimir también más cosas. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es con Shift y botón derecho, selecciono estos vértices, aprieto F y vuelvo a crear otra vez un plano. El problema es que, como veis, aquí se ha roto esto. Sin embargo, si selecciono aquí y aquí, F, y aquí, aquí, F. Y ya vuelvo a crear una estructura similar. Aún así, si os dais cuenta, aquí no se ha cerrado de la manera que debería haberse cerrado. Bueno, estos son modos de trabajo. Más cosas que hemos de tener en cuenta. Otras opciones. Bueno, también podremos seleccionar, por ejemplo, caras interiores. Las caras interiores son aquellas caras que tienen más de dos bordes o más de dos caras. Con esto podríamos eliminar dobleces en nuestras figuras y etcétera. Cosas parecidas. Deseleccionar en damero no nos interesa ahora, ya lo explicaremos. Y podemos seleccionar por similar. Con mayúsculas o Shift G se nos abre un menú. Tenemos un menú cuando estamos en el modo vértices, otro menú cuando estamos en el modo línea y otro menú cuando estamos en el modo plano. En el modo vértice, si os dais cuenta, con Shift G nos aparecen normales. Todos aquellos que tengan normales similares serán seleccionados. Todos aquellos vértices. Si os dais cuenta, si nos vamos al modo plano y selecciono esto con Shift G, me voy a normal y se deberían seleccionar todos aquellos que tuvieran la misma normal, o sea, que tuvieran la misma dirección, todos los planos. Esto es, por ejemplo, si yo ahora quiero añadir aquí otro cubo, lo añado y selecciono esta cara, aprieto Shift G en el modo de plano normal y se seleccionan los dos planos que son paralelos, tienen la misma dirección. Si lo hago en el modo de líneas, deberían seleccionarse con Shift G. Si no aparece la opción de normal, aparece la opción de dirección. Todas aquellas líneas que tengan la misma dirección quedarán seleccionadas. Lo mismo podemos hacer si nos centramos ahora en la esfera. Si seleccionamos una, Shift G en modo línea y hacemos las que tengan la misma dirección. Deberían seleccionarse todas las que tuvieran más o menos la misma dirección. Si os dais cuenta, no se han seleccionado las otras porque la dirección cambia ligeramente. Si os dais cuenta, aquí a la izquierda aparece una opción muy buena. Estamos hablando de dirección, como veis. Podemos aquí, en vez de con el menú Shift G, podemos directamente aquí seleccionar por dirección, por longitud, por ángulo entre caras, etc. Aquí podemos comparar y hacer aquellas que tengan una dirección mayor o que tengan una menor. Y aquí este umbral lo podemos aumentar.
De manera que si lo aumentamos, la certeza o la igualdad en la dirección, de alguna manera podremos hacer que no sea tan precisa. Y con esto se irán seleccionando otras líneas que no tienen exactamente la misma dirección, pero la tienen parecida. Entonces, si nos vamos a vértice, Shift G, vemos que tenemos todos aquellos que tengan la misma normal, todos aquellos que tengan la misma cantidad de caras adyacentes. Aquí, ¿cuántas caras adyacentes tengo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues todos aquellos puntos que tengan el mismo número de caras adyacentes sería seleccionado. Como igual que antes, aquí podemos seleccionar los que tengan igual. Si os dais cuenta, igual seleccionaría prácticamente todo menos estos. Podemos seleccionar aquellos que tengan mayor número de caras adyacentes o menor número de caras adyacentes, que en este caso serían estas, porque aquí hay un hueco. ¿De acuerdo? Y aquí también vuelve a estar el umbral en el cual podemos calcular con qué precisión queremos hacer esto. Grupos de vértices. Bueno, todos aquellos grupos de vértices que incluyan este vértice serían seleccionados. En este caso no hay ninguno. O cantidad de bordes conectados. Todos aquellos que tengan la misma cantidad de bordes conectados, por ejemplo, vamos a irnos aquí, que tienen un borde conectado menos. Serán seleccionados solo aquellos que tengan el mismo número de bordes conectados. Aquí volvemos a lo mismo de antes. Podemos hacer que sea igual, mayor, menor, el umbral o lo que sea. Si pasamos al modo de líneas y apretamos Shift G, vemos aquí que aparte podemos ver todos aquellos que tengan la misma longitud. En este caso sí, todos tienen la misma longitud. Todos aquellos que tengan menor longitud. O todos aquellos que tengan mayor longitud. Shift G otra vez. Podemos que tengan la misma dirección, que tengan un determinado ángulo entre las caras, que sea el mismo, igual, mayor, menor. Podemos ir disminuyendo este ángulo, que sea mayor. Como veis, aquí se deselecciona esto. O que sea menor. Bueno, en este caso no supone una gran diferencia. Shift G. Podemos, aquí esto ya lo veremos más adelante. Bordes marcados, bueno, todo esto son cosas que hay que ver más adelante. Vale, si apretamos en caras, seleccionamos una cara, Shift G, vemos que podemos seleccionar todas las caras con el mismo tipo de material, con la misma imagen, que tengan el mismo área. Como veis en este caso, todas son estas. Si por ejemplo lo hacemos sobre esta cara, todas las que tengan la misma área, siempre que aquí tengamos la misma área. En este caso tiene menor área. Pues todas aquellas que tengan menor área serán seleccionadas. En principio son todas. Si ponemos igual área, como veis, solamente el cubo. Y si ponemos mayor área, pues no nos va a aparecer nada. Y otra vez aquí el umbral que nos permite. Shift G. Lados del polígono. Todos aquellos que tengan los mismos lados serán seleccionados. Aquí lo mismo, igual, mayor o menor. Shift G. Aquellos que tengan las caras que tengan el mismo perímetro. Siempre que aquí tengamos el mismo perímetro. Vale. Shift G. El mismo perímetro. En este caso son estas. Si os dais cuenta, las de arriba ya no son iguales. Podemos seleccionar las que tengan mayor perímetro o también las que tengan menor perímetro, igual que antes. Y con Shift G, sí, aquellas que tengan la misma normal, ya lo hemos visto antes, son aquellas caras que sean paralelas o coplanarias. En este caso podemos hacer que sea igual, que sea mayor o que sea menor.
seleccionando siempre una. Mayor, nada, igual. Con control L se nos seleccionarán todos aquellos vértices o caras o líneas vinculadas a nuestra selección activa. ¿Cuál es nuestra selección activa? Si tenemos una selección múltiple, siempre va a ser el último elemento seleccionado. Por ejemplo, si os dais cuenta, hay uno que está como más marcado que el resto. Vale, pues si yo ahora aquí aprieto control L, se me seleccionará todo lo que esté de alguna manera vinculado, o sea, lo que pertenezca al objeto. Los otros objetos, aunque pertenecen a la misma malla, no. Control L. Si os dais cuenta, esto me hace que cuando estoy en modo edición con diferentes objetos pueda seleccionar todo un objeto completo sin complicarme mucho la vida. Control L. Vale, ahora vamos a ver cómo es la selección de bucles. Esto es algo muy esperado en el modo edición porque siempre suele ser difícil encontrar información sobre ello. Entonces, si queremos seleccionar un bucle, por ejemplo, todo este bucle, apretaremos la tecla Alt y sin soltarla presionaremos con el botón derecho sobre aquí. Si os dais cuenta, se selecciona directamente todo este bucle. Si lo que quisiéramos es seleccionar este otro, presionaríamos sobre esta línea. Pero si os dais cuenta, aquí termina. No da la vuelta. Entonces, si queremos seleccionar la otra, tendríamos que apretar Alt y Shift y botón derecho. ¿Por qué? Porque si no presionamos mayúscula, o sea, Shift, se deseleccionará lo que teníamos seleccionado antes. Haciéndolo así, como veis, ya hay una selección completa. Más cosas. Si seleccionamos ahora seleccionamos por ejemplo en modo línea, control tab 2, seleccionamos este. Si apretamos con alt aquí, se selecciona esto. Pero si apretamos control alt y aquí, se seleccionan las paralelas. Si os dais cuenta, esto es un modo bastante potente. Lo mismo pasa si estoy en el modo de planos, control alt, botón derecho. En este caso no veremos gran diferencia entre alt o control alt. ¿Vale? Más cosas que nos pueden interesar de aquí. Ya hemos visto con alt, botón derecho y alt, shift, botón derecho donde queramos, seleccionamos más. Si ahora, por ejemplo, control alt, shift, y se me marcarán esto de aquí. O control alt, shift, esto de aquí. Control alt, shift. Como veis, tenemos bastantes formas de hacerlo. Control alt. Ahora imaginad que apretamos control E. Con control E nos aparece un menú con todo aquello que tenga que ver con bordes, con dividir bordes, con biselar bordes, con unir bordes, con seleccionar bordes, etc. Aquí nos van a interesar dos opciones: bucle de bordes, que es lo mismo que apretar la tecla Alt, o control E, anillo de bordes. Si os dais cuenta, con anillo de bordes se me seleccionan todos los anillos, la selección que tenga, pues selecciones paralelas. Si aprieto Shift, botón derecho, puedo seleccionar más cosas. Si aprieto Alt, Shift, botón derecho, pues se me mantiene la selección que tenga y ya está. Y si aprieto Control Alt Shift, si os dais cuenta, fijaros lo que se me marca o se me desmarca. Vale, si yo quiero de alguna manera deseleccionar algo aquí que no se me vaya a mi selección, aprieto mayúscula y con el botón derecho, apretando una vez,
lo deselecciono, apretando otra vez lo vuelvo a seleccionar. Si lo que quiero es deseleccionar un bucle completo, pues tendré que hacer Shift Alt, botón derecho y se deselecciona el bucle. O se me selecciona. Y si solo aprieto Shift, pues seleccionaré o deseleccionaré solamente bordes o líneas. Y con esto está casi todo dicho. Lo único que nos falta por ver es una tecla muy interesante que normalmente no aparece en los menús, que es la tecla Control. Si yo aprieto Control y botón derecho del ratón, si os dais cuenta, en una selección múltiple, la última línea en este caso es la selección activa. Si yo ahora me voy a otro sitio, aprieto Control, botón derecho, lo que hará será, desde la selección activa, hará un camino más corto hasta donde yo he seleccionado. De manera que se creará una selección que irá desde la selección activa a donde yo presione. Si esto lo hago con planos, queda más vistoso. Por ejemplo, Control, botón derecho, aquí. Control, botón derecho, aquí. Control, botón derecho, fijaros. Control, botón derecho y Control, botón derecho. Fijaros lo útil que puede ser esta combinación. Y con esto, pues se acaba este vídeo en el cual hemos intentado que vierais todas las formas de selección avanzada en el modo edición. Muchas gracias y espero que les sea útil y me sigan en los siguientes vídeos que pueda realizar. Un saludo.